Desde el año 2005 se han expandido las transferencias de ingresos no contributivas, es decir, aquellas transferencias que se realizan con independencia de la cotización a la Seguridad Social. En 2005 se implementó el PANES con el objetivo de aliviar la grave situación en términos de pobreza e indigencia que afectaba al país. Este programa fue sustituido en 2008 por un nuevo diseño de las asignaciones familiares en el marco del Plan de Equidad. A diferencia del PANES, que se dirigía a hogares en situación de pobreza extrema, las asignaciones familiares establecen el umbral de entrada al programa en niveles de ingresos más altos y se dirige exclusivamente a aquellos hogares donde residen menores de 18 años. El PANES llegó a brindar cobertura a poco más de 100.000 hogares, mientras las asignaciones familiares cubren actualmente a más de 200.000 hogares. En ambos casos, se establecen condiciones para los hogares que reciben la transferencia. Por ejemplo, que los menores de edad deban asistir al sistema educativo formal y realizarse los controles de salud indicados para la edad. La medición sistemática de la situación de la pobreza e indigencia nos permite dar una primera respuesta a estas preguntas. Tanto la pobreza como la indigencia mostraron una notable caída. Dado que estas políticas requieren de un importante esfuerzo fiscal, cabría preguntarse si han jugado algún papel en revertir los niveles de pobreza que prevalecieron en Uruguay. Los economistas Martín Leites y Gonzalo Salas del Instituto de Economía abren hoy este ciclo que comenzamos parte de septiembre y algún miércoles también del mes de octubre para hablar de temas que tienen que ver, por supuesto, con la economía, pero bajarlo a la realidad de todos nosotros, de la población, sobre distintos tópicos que ya iremos tratando. Bienvenidos y gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Al contrario, un placer estar inaugurando este ciclo. Bueno, bienvenidos nuevamente. ¿Cuál ha sido la evolución reciente de la pobreza y qué población, podríamos decir, se encuentra en este problema, Martín? Bueno, primero señalar que en Uruguay la pobreza se mide a partir de comparar el ingreso de los hogares con lo que el INE define como la línea de pobreza, que define un costo de una canasta básica de necesidades. De la comparación del ingreso de los hogares con la canasta es que se puede identificar qué hogares están en situación de pobreza. Si observamos la primera figura... Vamos a ver en las placas entonces, sí. Lo que podemos ver es que entre el periodo 1990 y el 2003, el porcentaje de personas que viven en situación de pobreza ha mostrado una variación bastante importante, con algunos hechos que son relevantes, como el pico que tiene en el 2002, la pobreza llegando casi al 40%, y la pronunciada reducción que ha tenido a partir del 2005-2006, para llegar al mínimo histórico que tiene la serie, que es el 12% en el año 2013. Quisiera hacer dos puntualizaciones. Existe una discusión metodológica para la medición de la pobreza, que es acerca de cómo considerar el FONASA en el ingreso de los hogares para medir la pobreza. Entonces, si vemos en la segunda placa, sin entrar en la discusión sobre estos aspectos metodológicos, lo que podemos ver es que, tanto considerando el FONASA como sin considerar el FONASA, las tendencias de la pobreza son las mismas y el mínimo nivel de pobreza de la serie se observa específicamente en el 2013. ¿Y cómo se explica la caída de la pobreza precisamente y cuál es esta situación en relación al largo plazo? Bien, un primer elemento a señalar es que cuando crece la economía, el crecimiento de la economía no siempre está asociado con reducciones de la pobreza. Eso es un fenómeno que se da en muchos países del mundo e incluso en el Uruguay, en periodos recientes, sucede que la economía crece y paradójicamente la pobreza también aumenta. Entonces, para analizar la evolución de la pobreza tenemos que ver qué es lo que sucede con dos factores. Uno es el crecimiento económico, que tiene un efecto sobre la pobreza, y otro canal es cómo se redistribuye el fruto de ese crecimiento económico. Lo interesante y sustancial de la reducción de la pobreza de este último periodo, a partir del 2005, es que
tanto el crecimiento económico como la redistribución de ese crecimiento económico fueron los elementos que explican la caída de la pobreza. Un poco consecuencia del dinamismo que mostró el mercado de trabajo y otro poco por la batería de políticas que se implementaron, de las cuales seguramente Gonzalo adelante en las próximas preguntas. Precisamente porque el informe que veíamos al comienzo hablaba de esto, sí, de la implementación de estas políticas. ¿Cuáles fueron? ¿Por qué se hicieron así? Bueno, las políticas que se han implementado en los últimos años para reducir la pobreza básicamente son primero el PANES y luego las asignaciones familiares, que es el que está vigente hoy en día. Estas políticas básicamente apuntan a reducir la indigencia, pero también la pobreza. Si nos ponemos a analizar qué es lo que ha ocurrido con la pobreza, considerando la aplicación, por ejemplo, de las asignaciones familiares o del PANES, bueno, lo que observamos es que básicamente la reducción de la pobreza gracias a las asignaciones familiares está en el entorno del 2%, magnitud que se incrementa si nosotros lo que consideramos es los hogares donde residen menores de 18 años, que es hacia donde está dirigido principalmente las asignaciones familiares, que allí estaríamos en una reducción del 3 al 4%. Si analizamos la indigencia, bueno, hoy en día estamos en 0.5% de los niveles de indigencia en el Uruguay, casi no existe. Si no se hubieran implementado las asignaciones familiares o el PANES, estaríamos en el torno del 2-3%. Ahora bien, este tipo de políticas han tenido otro tipo de efectos que me gustaría comentar rápidamente, sí, que hacen al bienestar de los hogares y que no necesariamente tienen que ver con los niveles del ingreso. En particular me gustaría comentar un trabajo que ha realizado la economista del Instituto de Economía Andrea Vigorito con otros investigadores de universidades extranjeras, que lo que muestran es que gracias al PANES, el bajo peso al nacer se ha reducido notablemente en los hogares beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los hogares que reciben las transferencias, cuando tienen hijos, lo tienen con un peso mayor. Y esto es de suma relevancia porque el peso al nacer influye en los niveles, en la situación nutricional de la infancia y luego en el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas, y eso va a repercutir en los rendimientos que tienen en la escuela y en la posterior inserción laboral de estos niños. Se ha hablado que también aquellos que reciben este tipo de transferencias pueden no participar del mercado laboral. ¿Esto es estrictamente así? Esto no se ha verificado para el caso uruguayo. En concreto hay estudios concluyentes en el PANES que muestran que los beneficiarios de estos programas no se han retirado del mercado de trabajo, no han reducido las horas que destinan a trabajar. Y en el caso de la SAFAM hay conclusiones preliminares que también no muestran un desestímulo en la participación laboral. ¿Y es necesario, creen ustedes, pensar en otro tipo de diseño de estas políticas? Bueno, yo, como comentaba anteriormente, estas políticas han tenido un efecto en el alivio de la pobreza y son una primera barrera de contención hacia posibles caídas de los ingresos, posibles situaciones de crisis. Por lo tanto, constituyen para los sectores más vulnerables una primera malla de protección. No obstante, quizás sería necesario reflexionar sobre dos componentes que tienen este tipo de políticas que podrían ser repensados, que tienen que ver básicamente con establecer el ingreso de las personas como criterio para identificar a los beneficiarios y las condicionalidades que se mencionaban en el informe al comienzo. Claro. ¿Sí? No, en relación a las condicionalidades, por ejemplo, es importante pensar cuáles son los objetivos del programa de transferencia de ingresos. Los objetivos son múltiples, por ejemplo, como comentaba anteriormente, aliviar las situaciones de pobreza e indigencia, pero también estimular lo que en economía llamamos acumulación de capital humano, es decir, que los niveles educativos de la población beneficiaria se incrementen. Bueno, quizás sería importante pensar si no sería necesario separar los programas, ¿sí?, de transferencias de ingresos para cada uno de estos objetivos y, por ejemplo, exigir las condicionalidades exclusivamente a los adolescentes, por ejemplo, que asisten a educación al segundo ciclo de educación media o incluso a la universidad, adolescentes de 16 a 25 años, entregarles la transferencia para estimular, ¿sí?, la asistencia a clase, pero quizás no es necesario pensar las condicionalidades para todo el conjunto, ¿sí?, de transferencias de ingresos que se implementan en el Uruguay. También es un tema sumamente interesante porque estamos hablando de lo que muchos plantean como esas contraprestaciones. Sí, exactamente, porque en realidad las transferencias de ingresos, si son pensadas como un mecanismo para aliviar la pobreza, ya tienen un fundamento normativo en sí mismo, ya tienen un contenido moral, si se quiere, que tiene que ver con eso, con compensar situaciones desfavorables para los hogares más desfavorecidos. Ustedes debutaron hoy, pero hay un gran equipo trabajando en el instituto muy fuertemente. ¿Qué temas estaremos abordando los miércoles venideros? Bueno,
¿Qué otros temas? Sí, bueno, en los próximos programas van a venir algunos compañeros a hablar sobre estructura productiva, también sobre las empresas autogestionadas y su comparación con otro tipo de empresas, y me parece que la agenda es bastante rica sobre distintos problemas de la economía nacional. La puerta está abierta y con mucho gusto los estaremos esperando. Gracias a ustedes dos por abrir el fuego en esta jornada. A veces es más complicada la cámara que los números, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe. Por un gusto grande, y los esperamos al resto de sus compañeros para seguir hablando en este nuevo ciclo.